Muy buenas noches, maestra Máxima Rodríguez. En este momento estoy procediendo a realizar lo que es la presentación de estas diapositivas como habíamos acordado a través de la aplicación Screencast. En vista de que no conocemos las razones aún, yo he tratado de verificar y he probado en otras máquinas y me está funcionando las diapositivas que realizamos en la semana pasada, tanto nuestro compañero Wilfredo Francisco como quien les habla Luis Molina. Y en vista de eso, quería hacerle la muestra en primer lugar, antes de ponerla a presentar, de que cada quien, o sea, cada diapositiva tiene lo que son las imágenes aquí de la bocinita y propiamente de que está grabado los audios relativos. Entonces, vamos a proceder a poner a grabar la presentación completa para que usted pueda escuchar cada audio de lo que se realizó y la exposición que pudimos hacer. Agradecemos el apoyo que usted nos ha dado con relación a esto y lamentamos el funcionamiento no haya sido lo más lo mejor que se esperaba. Muchas gracias, maestra. Muy buenos días, estimados y estimadas. Para nosotros es más que un placer poder compartir estas informaciones que presentamos en el día de hoy, tanto nuestro compañero Wilfredo Francisco como quien les habla un servidor Luis Molina, tratando sobre los temas de la didáctica y las demás ciencias pedagógicas, como es la teoría de la comunicación, la psicología del aprendizaje, la corriente conductista, la corriente cognitiva, el procesamiento de la información, el constructivismo y la teoría sociocultural. De inmediato le damos paso a nuestro compañero Wilfredo, que iniciará hablando sobre la didáctica y las demás ciencias pedagógicas. Muchas gracias por su atención. La didáctica y la demás ciencia. La didáctica es la disciplina científica pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Permite transmitir los conocimientos de una forma más clara y precisa para lograr una mayor comprensión. Dentro de la tecnología educativa aporta la función operativa y sistemática dirigida al diseño, desarrollo y control de estos procesos en situación concreta y le da un carácter más flexible y dinámico dentro de la aula de clase. La demás ciencia pedagógica, la economía y el derecho, la psicología educativa, la historia, la economía educativa, la teoría de la educación, la teoría del conocimiento, filosofía educativa, la política educativa y la astrología. En estos momentos vamos a hablar de lo que es la teoría de la comunicación, que según el psicólogo austriaco Paul Wallace-Wick, ejerce un papel fundamental en nuestras vidas y en el orden social, aunque apenas seamos conscientes de ello. Paul indica que los problemas de comunicación entre las personas se deben a que no siempre tenemos el mismo punto de vista y que nuestros interlocutores. Paul Walaski dice que la teoría de la comunicación es la piedra angular para la terapia familiar, porque en ella la comunicación no se explica como un proceso interno que surge del sujeto, sino como el fruto de un intercambio de información que se origina en una relación. Junto al gran psicólogo austriaco Paul Walaski, también estuvieron Janet Beavin Babelas y Don Dick Jackson, los cuales desarrollaron lo que fue el Mental Research Institute de Palo Alto, en los cuales realizaron lo que son los axiomas de la teoría de la comunicación, basado en 5 estructuras que definen claramente cómo deben colaborarse unos con otros. En primer lugar está lo que es imposible no comunicar, que indica que cualquier conducta humana tiene una función comunicativa, incluso aunque estos se intenten evitar. El segundo aspecto es el de contenido y relación. Esta teoría plantea que la comunicación humana se da en 2 niveles, uno de contenido y el otro de relación. El aspecto de contenido es aquello que transmitimos verbalmente, es decir, la parte explícita de los mensajes,
mientras que los aspectos relacionales de los mensajes modifican la interpretación que hace el receptor de su contenido, como sucede en el tono de ironía. En tercer lugar está lo que es la modalidad analógica y digital. El primer concepto indica una transmisión cuantitativa de información, mientras que en el nivel digital el mensaje es cualitativo y binario. La puntuación otorga significado. Volaski indica que la comunicación verbal y no verbal tienen un componente estructural que resulta análogo a la puntuación propia del lenguaje escrito. Por último está la comunicación simétrica y complementaria. La simétrica se refiere a la relación que existe entre dos interlocutores que tienen el poder equivalente en el intercambio o conocen la misma información. En cambio, la complementaria se da cuando los interlocutores tienen un poder informativo distintos. La psicología del aprendizaje se ocupa del estudio de los procesos que producen cambios relativamente permanentes en el comportamiento del individuo. Es una de las áreas más desarrolladas y su estudio permite eludir algunos de los procesos fundamentales involucrados en el aprendizaje como proceso completo. Los precursores de la psicología del aprendizaje tenemos a Edward Thorndike, John Dewey, William James. Las corrientes más influyentes del estudio que forman la teoría del aprendizaje tenemos el conductivismo, cognitivista, conectivista, inteligencia múltiple y convergente. En continuación con nuestra exposición, vamos a hablar de lo que es la teoría del conductismo. Pero antes de todo debemos decir que la psicología incluye una gran variedad de orientaciones teóricas. Sin embargo, el conductismo es la corriente de la psicología que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. Los conductistas tienden a concebir que los seres vivos como tábulas rasas, cuyas conducta está determinada por los refuerzos y castigos que reciban, más por las predisposiciones internas. En su origen, el conductismo tradicional deja de lado lo intrapsíquico para focalizarse en la conducta observable, es decir, lo objetivo por encima de lo subjetivo. Esto pone el conductismo a planteamientos previos como los psicodinámicos y los fenomenológicos. De hecho, desde la perspectiva conductista, aquello que solemos entender como mente o vida mental es tan solo una abstracción de lo que realmente debería estudiar la psicología. A continuación presentamos lo que es los principales términos de la teoría conductista. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es el estímulo, que no es más que referido a cualquier señal, información o evento que se produce con relación a una respuesta del organismo. Está lo que se llaman las respuestas, cualquier conducta de un organismo que surge como reacción de un estímulo. El condicionamiento. El condicionamiento es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulos y respuestas. El refuerzo, que es un esfuerzo o cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que vuelva a darse. El castigo, opuesto al refuerzo, consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que vuelva a darse. Continuando con lo que es la corriente conductista, vamos a presentar a los principales representantes y sus propuestas teóricas. En primer lugar, vamos a hablar de John Braudis Watson, quien es considerado uno de los más influyentes del siglo XX, un norteamericano quien fundó la Escuela Psicológica Conductista, y su propuesta teórica es el aprendizaje por condicionamiento clásico. En segundo lugar está el ruso filósofo Iván Petrovich Pavlov, y su propuesta teórica es el aprendizaje por condicionamiento operante. A Petrovich, cuando estaba realizando lo que es el experimento sobre secreciones de saliva en perros, se dio cuenta que los animales salivaban de forma anticipada cuando veían o olían la comida, e incluso simplemente cuando se acercaban a los encargados
de darles de comer. En tercer lugar está Friedrich Skinner, o Burrhus Friedrich Skinner, quien introdujo los conceptos de refuerzos positivos y negativos. Se denomina refuerzo positivo al hecho de premiar una conducta dándole algo, mientras que el refuerzo negativo consiste en la retirada o la evitación de un evento desagradable. Los conductistas clásicos empleaban frecuentemente animales en sus estudios. Los animales son considerados equivalentes a la persona en cuanto a su conducta, y los principios de aprendizaje extraídos de estos estudios se extrapolan en muchos casos a los seres humanos. Eso sí, siempre procurando respetar una serie de presuposiciones epistemológicas que justifican esta extrapolación. No hay que olvidar que entre especies hay muchos aspectos del comportamiento que varían. A continuación vamos a presentar lo que es los diferentes enfoques del conductismo, iniciando en los años 30 hasta el 50, donde el aprendizaje era considerado como una simple asociación de estímulo y respuesta, mientras que el individuo aprende a conocer la realidad objetiva a través de los sentidos, pero el estudiante es considerado como un ser pasivo. Continuando con el condicionamiento clásico de Pavlov, en un medio ambiente planeado es posible cambiar la conducta a través de procesos inconscientes que se pretenden que los alumnos sientan predisposición positiva o negativa hacia algo. Luego viene lo que es el conexionismo de Thorndike. El aprendizaje se produce por ensayo y error o por selección y conexión. De esta manera, un comportamiento que tiene una respuesta positiva genera una conexión firme en términos de aprendizaje. Se indica muchas veces lo que es la ley de refuerzo. Continúa lo que es el principio de contiguidad de Gorty, quien también era conocido como aprendizaje asociativo, en el cual se establece cuando dos sensaciones ocurren en forma repetida, acaban por asociarse de manera que cuando solo ocurre una de estas sensaciones, la otra también aparece. Está lo que es el condicionamiento operante de Thorndike y Skinner. El aprendizaje es un proceso a través del cual se fortalece un comportamiento que es seguido de un resultado favorable, o lo que es el refuerzo, con lo cual se aumentan las probabilidades de que ese comportamiento vuelva a ocurrir. Se aprende de lo reforzado. Y por último está lo que es la observación e imitación de Albert Bandura, el cual indica que existen otros tipos de aprendizaje que ocurren por observación. Existen mecanismos también o intentos de representación de la información que son cruciales para lo que existe un aprendizaje. La corriente cognitiva. La teoría cognitiva enfatiza en la adquisición de conocimientos y estructura mental interna. Se dedica a la conceptualización de los procesos del estudiante y se ocupa de cómo la información es recibida, organizada y almacenada. Principales exponentes de la teoría cognitiva. Gardner. Según Gardner, la inteligencia es la capacidad de ordenar los pensamientos y coordinarlos con las acciones. Brune habla de 3 modelos de aprendizaje: enactivo, iónico y simbólico. Estableció que una teoría de instrucciones debe enfocar 4 grandes aspectos: predisposiciones al aprender, la forma en la que un cuerpo de conocimiento puede ser estructurado, secuencias para presentar el material y por último la naturaleza y el ritmo de recuperar y castigar. Según Friedrich, sostiene que el recuerdo, al igual que el pensamiento, son realmente procesos reconstructivos. Procesamiento de la información. Debemos indicar en primer lugar que la mente humana puede ser entendida como un ordenador muy complejo o una máquina inteligente. Una corriente especialmente influyente dentro del cognitivismo ha sido lo que se ha mal llamado la teoría del procesamiento de la información. Decimos mal llamado porque muchos de los expertos indican de que en verdad no es una teoría, sino más bien un procesamiento de información.